Que hablar de deporte es hablar de buenas noticias generalmente, ¿no? Tú das Sí, alegría, son emociones positivas, transmites mayormente emociones positivas. Llegó el día en el que él me dijo, ¿sabes qué, Jackie? Hay un casting, si te interesa, pues manda tu demo y vamos a ver si te invitan, ¿no? A la entrevista, porque era eso también. Pido mi audiencia, me recibe este hombre y cuando yo le digo, pues que todo va bien y así, 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 que llevo tanto tiempo haciendo el trabajo que me gustaría si me da la oportunidad de ser la titular del programa, él me dice que no. Pero me dice, no, y yo, bueno, pero ¿por? O sea, sí, a lo mejor tu retroalimentación me sirve para crecer, ¿no? Hay cosas que yo tenga que sí. cambiar, así. Es que estás muy joven y muy verde. Máster, yo hice el máster en negocios y administración del fútbol, se llama, Sí. que pues sí, lo imparte el Instituto Johan Cruyff, yo lo hice en Ciudad de México hace ya un par de años. Bienvenidos a Más allá del juego, donde narramos las grandes historias que no solo se escriben en la cancha, sino también en el escenario de la vida, frente a un micrófono o detrás de una pluma. Aquí exploramos los retos, triunfos y caídas de quienes han dejado huella en el deporte, el periodismo y el espectáculo. Hoy, como siempre, tendremos un gran invitado cuya trayectoria inspira, un protagonista que ha desafiado el destino y construido su propio camino. Bienvenidos, ya comenzamos Más allá del juego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos de Más Allá del Juego. Bienvenidos a una emisión más. Hoy estamos de manteles largos. Ya lo vieron ustedes en la introducción. Tenemos a nuestra primera invitada. Bienvenidos a Más Allá del Juego, este espacio donde exploramos las historias de grandes personalidades del mundo del deporte, periodismo y mucho más. Hoy tenemos el honor de conversar con Jackie Félix, una destacada periodista deportiva mexicana que ha abierto camino en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres y que hoy, pues, está cambiando de manera radical. Jacqueline Félix, nacida en San Blas, Sinaloa, cuenta con 13 años de carrera, ha trabajado en distintas empresas productoras como TVC Deportes, MediaPro, Caliente TV y más, y es amiga del Burro Van Ranking. Ah, mira, sí. ¿Puedes quitar eso de mi currículum, por favor? Podemos quitar eso del currículum. ¿Cómo estás, Jacqueline? Que eres mi tocaya, yo de nombre, tú de apellido. Te damos la bienvenida, mi amigo Jesús, americanista de corazón, y yo del Atlético Morelia. Gracias. Nadie es perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Qué gusto acompañarlos, Jesús, Félix. Un placer y por supuesto a su audiencia. Gracias por la invitación y gracias también por hacer la tarea. Hay algunas precisiones nada más, pero saludos a toda mi gente en San Blas, Sinaloa, que es la localidad donde yo crecí. Ahí hice pues prácticamente mi infancia y adolescencia. Nací en Los Mochis, yo siempre digo, nací en Los Mochis, me crié en San Blas y me malcrié en Ciudad de México. Ok, en los moshis, muy bien. Perfecto. Oye, seguramente antes de entrar con tu infancia, pues el béisbol es lo que se da por allá en el norte de la República, sobre todo en esta región. ¿Creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la pequeña Jacqueline? Y cómo se fue formando esa actitud, esa persona a lo que hoy eres. Gracias. Platícanos. Pues sí, un estado muy beisbolero, Sinaloa, ¿no? Lo ubicamos perfecto por ese deporte, pero también por el boxeo, también, bueno, si hablamos de deporte amateur, pues ahí tenemos a nuestra taekwondoín multimedallista olímpica María del Rosario Espinosa. Creo que es un semillero también de futbolistas, ahí Omar Bravo, por ejemplo, ¿no? Uno de los máximos ídolos de las Chivas. El Maza, también mencionarlo, a Jared Borghetti, ¿no? Jared También. Borghetti, por Sí. supuesto. Entonces, creo que yo soy muy afortunada porque siempre digo que mi tierra es muy fértil, tanto que, mira, tenemos deportistas de todos colores y sabores y para todos los gustos. Pues además, qué decir de lo que yo más extraño, su comida, su agricultura, sus frutas, su todo, ¿no? Entonces, yo crecí así, tal cual, en la casa de mi mamá en San Blas, justamente, que fue donde prácticamente hice pues mi primera etapa de la vida, digámoslo, hasta que finalicé la educación básica, la preparatoria. Pero para que se den una idea, yo me describo como de chiquita como Tom Raider, o sea, Ok, hacía también. todo. Era una niña que se la pasaba en la calle, jugando, ensuciándose,
trepando árboles, corriendo, aprendiendo también, por supuesto, el tema de los deportes. Yo me acuerdo que ahí de pronto se armaban, sí, los partidos de béisbol, porque había un estadio de béisbol ahí cerquita de la casa de mi mamá, pero también, yo no jugaba béisbol, pero sí, de pronto se armaban los torneitos de voleibol, por ejemplo, y ahí empezaba yo también a involucrarme. Y trataba como de hacer de todo un poco, desde lo deportivo, pasando por lo artístico, aunque usted no lo crea, Ok. ya sabes, en la escuela declamando, bailando, en los festivales, participando en la escolta. Era muy participativa de las diferentes actividades, hasta religiosas, puedo decir. Entonces, Extrovertida, hermanos, hermanas. muy, sí, muy extrovertida en este aspecto, ¿no? Como de hacer, mucho de hacer. Y yo soy la mayor de mis hermanos, pero debo decir que, pues en esa historia, es una larga historia, pero para resumirla, mis papás que son separados, cada uno me regaló 3 hermanos. Entonces, yo soy la mayor, pero también soy, pues, la del medio en esa situación, ¿no? Y eras buenaza para los videojuegos, ¿no? Por ahí, en una entrevista estábamos viendo. También me Sí, encantaba. Ahí sí. Jesús también hizo la tarea. Me voy a confesar que me encantaba jugar, como le decíamos allá en el pueblo, a las maquinitas, que en esa época los Bien. videojuegos portátiles, ¿no? Los que estaban en las tienditas de Sí, sí. conveniencia De y 3 yo botones, jugaba palanca. y la palanquita. Entonces yo Sí. jugaba de todo, pero me acuerdo muchísimo, bueno, el Pac-Man, por supuesto. Ahí me voy a delatar con las generaciones que lo jugaron. Y también Street Fighter, me encantaba jugar los de combate, entonces también eso viene un poco de mis raíces, ¿no? Que hay mucho boxeo, que yo veía de niña la lucha libre, entonces todo lo que es de combate incluso me gusta bastante ¿Y a, siempre, o sea, desde y a siempre. quién admirabas de deportista en esa edad o algún personaje que nos Pues puedas decir? sí, yo creo que, mira, en mi casa, en realidad el que de pronto ponía algo de deporte en la televisión, pues era mi padrastro, ¿no? De pronto yo les platico que mi domingo era levantarme muy temprano, ir a misa, Sí. obviamente. Cumplía con mis deberes impuestos por la religión, pero también regresaba del misa y llegaba a mi casa y veía primero la lucha libre. Entonces, mis ídolos de la lucha libre de esa época, bueno, no sé, eran Octagón, Mascarita Sagrada, La Parca, yo amaba La Parca y bailaba como La Parca, todos los villanazos de esa época, ¿no? Hasta el vampiro canadiense, los perros y todo esto, bueno. Y después veíamos el fútbol, porque era lo que seguía, ¿no? En la programación de la televisión abierta, que era lo que teníamos. Y bueno, ahí ya sabes, se veía más lo de que los clásicos nacionales, América, Chivas y esto. Entonces, bueno, digamos que en cuanto al acercamiento con mi familia, lo que yo tenía era eso. Y ya Sí. por fuera yo buscaba pues también aprender un poquito de todo, ¿no? Entonces, en realidad, digamos que desde pequeñita, un deportista favorito como tal no lo tenía, pero cuando tenía la oportunidad de disfrutar o cuando había Juegos Olímpicos y demás, para mí era admirable lo que los deportistas hacen, lo sigue siendo, ¿no? Entonces, para mí eran todos mis superhéroes, sin distinción alguna, pero sí, definitivamente, lo que más se veía en mi casa, pues eran estos deportes. Y el béisbol, obviamente. El béisbol, bueno, En esa supongo época era la Fernandomanía, porque pues, por Sí, ahí, ¿no? el Toro Valenzuela. sí. Exactamente. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo pasa? O sea, ¿cómo pasamos de la niña De la que pequeña. nos describes a, pues bueno, ya el tema profesional? ¿Cómo te empiezas a enfilar hacia la comunicación, hacia los medios, hacia el periodismo deportivo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que dijiste, Bueno, mi historia eligiendo carrera fue algo peculiar también porque digamos que siempre supe lo que me gustaba, aunque no sabía que eso tenía un nombre, en este caso ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces, cuando yo iba a elegir la carrera universitaria, que cabe mencionar también que era muy joven, yo entré a la universidad a los 17, o sea, cumplí 17 años en la universidad, por temas de que antes así se podía, ¿no? Tú podías hacer, entrar antes a la escuela y no pasaba nada. Entonces, bueno, eh, yo me acuerdo que vi algunos programas educativos, entre ellos el de arquitectura, que también era lo que me llamaba la atención, y vi el de ciencias de la comunicación y lo elegí por sus materias, porque yo decía,
fotografía, literatura, cine, televisión, medios. A mí me gusta todo esto. Entonces, para mí no fue complicado en ese aspecto decidirme y también en esa época, en mi tierra, cerca, digamos, de donde yo crecí, que ya en mi ciudad, en Los Mochis, estaba también la universidad con más herramientas para poder desarrollarte en esa carrera, que es la Universidad de Occidente. Tenía su laboratorio de televisión, su laboratorio de radio, su estación de radio, su canal de televisión. Entonces, eh, yo solamente hice examen de admisión para esa universidad y para esa carrera, porque estaba muy segura de lo que me gustaba, ¿no? Y de lo que quería hacer en el tema de medios. Ya el tema de periodismo deportivo en particular, con un poco más de conocimiento acerca de la carrera y lo que puedes hacer, ahí fui eligiendo, me fui definiendo porque a lo mejor soy muy romántica, pero yo decía, es que hablar de deporte es hablar de buenas noticias generalmente, ¿no? Tú das alegría, son emociones positivas, transmites mayormente emociones positivas. O sea, lo peor que puede pasar es que pierda tu equipo y listo, ¿no? Bueno, de pronto fallecimientos, qué sé yo, inesperados o noticias dramáticas, pero son las menos, afortunadamente, ¿no? Entonces, yo lo comparaba de esa manera. Yo decía, es que periodistas de política, mis respetos, periodistas de guerra, de nota roja, chismes, espectáculos, con el respeto que se merecen los compañeros de espectáculos, pero yo decía, qué labor tan complicada estar persiguiendo a la persona, hablar de la vida de esta persona. Entonces, siempre hice la diferencia con los estilos de periodismo, que en el periodismo deportivo, pues tú no criticas a la persona, o eso es lo que se espera, ¿no? Tú hablas del profesional, hablas del deportista, del jugador, de su desempeño, y eso me parecía como más valioso, o es el valor que yo le doy a ejercer el periodismo deportivo con diferencia de los otros. Bueno, y aquí hay un punto muy importante. ¿Fue fácil incursionar ahí? Porque, bueno, como lo decíamos al inicio, pues antes esto era chamba del género masculino, o sea, por tradición, y poco a poco han ido cambiando las cosas. Afortunadamente, no fue difícil, o sea, que te haya tocado un jefe que te dijera, no, no, gracias, o algo por el estilo, o fue fácil para ti, tuviste esa fortuna de no tener dificultad. No, no, no. No, mi camino no ha sido tan fácil como pudieran a lo mejor imaginar, ¿no? Porque primero, a ver, mi inspiración en la universidad es que yo tuve a mi maestra de periodismo, que en paz descanse, Elisa Montoya, que ella, yo me entero ya en la carrera que fue la primera mujer periodista de deportes en mi ciudad, ¿no? Entonces, para mí ella era una inspiración y además era una mujer como con mucho carácter, con mucha personalidad. Entonces, como maestra muy dura, de las exigentes y así. Y ahí empieza como, mira, yo puedo hacer esto también, ¿no? Me la empiezo a creer. Después, yo en mi ciudad, bueno, la dejé prácticamente cuando acababa de terminar la carrera y vine a vivir a la Ciudad de México hace ya más de 15 años y medio. Y entonces acá, pues, empecé trabajando en una agencia de publicidad en el área de producción. Y siempre fue tocando puertas, o sea, te cuento lo más breve que pueda. Primero llego acá a finales del 2009, dije, ¿qué hago? Bueno, primero me tomo un curso en lo que me acomodo, tomé un curso de maquillista profesional. Un día me contrató un fotógrafo para ir a un evento. En el evento había un equipo de producción que eran de esta agencia de publicidad donde yo después empecé a trabajar. Levanté la mano con ellos, o sea, les dije, ¿saben qué? Yo soy su maquillista hoy, pero puedo ser también tu conductora, tu entrevistadora, ¿no? En el aspecto también de producción. Y en algún momento ellos me llamaron para hacer un casting y fui a hacer el casting, le gusté a las marcas y empezamos a hacer un tipo de revistas digitales para algunas marcas tipo Comex, La Roche, o televisión un poco más corporativa, digámoslo, ¿no? Y haciendo ese trabajo, que era un poquito de todo, conocí a un compañero que trabajaba en TVC y a él yo le preguntaba siempre como de, oye, si hay algún casting, avísame, cuéntame, yo levanto la mano, ¿no? Para participar, para concursar. Y llegó el día, llegó después como de año y medio, llegó el día del casting y él me dio el pitazo y además era un casting en donde habían invitado únicamente a estudiantes de ciertas universidades, ¿no? Ya sabes, la Náhuac, la Ibero, qué sé yo. Sí. Entonces llega Jackie, que nadie la conoce, no viene de estas universidades, hay una entrevista, pero como para 60 mujeres,
todas guapísimas, cabe mencionar, y estaban en TVC Deportes buscando a una conductora para sus productos, ¿no? Para sus programas. Y bueno, hice la entrevista, pasé los filtros y concursé. Y así fue como yo llegué al periodismo deportivo, digamos, en primera instancia, la primera puerta fue TVC Deportes para mí, pero fue a través de un concurso. Güey, tu amigo el que te invitó al casting, ¿no? Parte fundamental o eslabón importante en esta historia. Definitivamente, pues tú, al final del día, dice el dicho que al que no habla, Dios no lo oye. Entonces, hay que tú también manifestar tus intereses, ¿no? En este caso, yo buscaba una oportunidad y afortunadamente este compañero de trabajo, que lo podemos considerar un amigo, llegó el día en el que él me dijo, ¿sabes qué, Jackie? Hay un casting, si te interesa, pues manda tu demo y vamos a ver si te invitan, ¿no? A la entrevista, porque era eso también. Entonces, bueno, tanto TVC Deportes como en MBS Televisión, como en Milenio Televisión, como en Claro Sports, como en Azteca América, como en Media Pro para Tigo Sports o para Bein Sports, como ahora mismo para Caliente TV, yo siempre he hecho castings, siempre he levantado la mano, siempre he tocado la puerta y siempre he pedido que me hagan una prueba y si les gusta mi trabajo, pues que me contraten. Entonces, creo que lo importante de esta anécdota es precisamente eso, que yo llegué aquí sin tener pues ninguna referencia en los medios de comunicación, no conocía absolutamente a nadie, no tengo un padrino, una madrina, un tío, conocido. un conocido, nadie, y con mi interés, tocando la puerta, levantando la voz, levantando la mano, pues esas oportunidades fueron apareciendo y yo he tratado de aprovecharlas y con esto, pues, por supuesto, crecer, ¿no? En mi trayectoria como periodista. Sí, el que busca encuentra. Sí, claro. Sí. Y dentro de este proceso, alguna anécdota de decepción, de tristeza, de ¿sabes qué? Tiro la toalla o le sigo o de repente una sorpresa, una llamada. Momentos clave, tanto en lo negativo como en lo positivo que recuerdes hasta el momento. Venga. Un día me cerraron la puerta en la cara. ¿Quién? Así tal cual. Jesús, no te voy a decir No haya sido. Este cuate es sangrón de TVC. Fue Gerardo. Gerardo, no haya sido Gerardo. No, Gerardo, le mando un gran abrazo. Es Fue mi primer tipazo, director, entonces, sí, le mando un gran abrazo. Aprendí mucho con él, Le por van a cierto. América Pero también. mira, ya sé de dónde se conocen. No quién, pero ¿en dónde? Te cerraron la puerta. Bueno, te voy a contar, yo estaba haciendo un programa nocturno, que era semanal, y así corte noticioso, y yo estaba muy feliz porque era mi primera oportunidad de hacer algo más hacia el corte que yo quería, ¿no? Hasta ese momento yo había hecho programas, como les llaman, de revista o de color, más que en esta labor periodística, ¿no? Entonces yo buscaba como darle ese giro a mi carrera, como tener una imagen con un poco más de credibilidad en lo que yo estaba buscando hacer. Y estaba muy contenta porque la producción me quería, el productor me decía, Jackie, pide tu oportunidad, ya que te quedes como titular, porque yo era suplente en ese programa. Y entonces, también ahí, impulsada por mis productores y todo, yo fui, toqué la puerta del jefe y le pedí la oportunidad de quedarme como titular en el programa, porque pues llevaba meses, alrededor de 3 meses, algo así, haciendo el trabajo, y la diferencia entre ser titular de un programa y ser suplente, evidentemente, es el pago, ¿no? El sueldo. Entonces, me pagaban la mitad por hacer el trabajo que también hacía el titular, ¿no? Pero pues no era la titular. Entonces, bueno, voy animada y pido mi audiencia, me recibe este hombre y cuando yo le digo, pues que todo va bien y así, 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 que llevo tanto tiempo haciendo el trabajo que me gustaría si me da la oportunidad de ser la titular del programa, él me dice que no. Pero me dice, no. Y yo, bueno, pero ¿por? O sea, a lo mejor tu retroalimentación me sirve para crecer, ¿no? Hay cosas que yo tenga que cambiar, así. Es que estás muy joven y muy verde. Entonces mi argumento fue, bueno, es que ni tan joven ni tan verde, o sea, a ver, ¿cuántos años tienes? Es que yo lo recuerdo como si fuera ayer. Yo tenía por ahí alrededor de 26 años, pero entonces yo, pues le digo, bueno, 26. Y bueno, te ves más joven. Eso en ocasiones, pues, les puedo decir, te juega en contra, ¿no? Porque te ves más joven de lo que eres. Cuestión de trabajo. La buena genética, gracias mamá, gracias papá, me jugó en contra. Pero la frase siguiente fue la que a mí me marcó, porque primero consideré que no era la manera correcta de expresarte y después también, pues esto es muy subjetivo, ¿no? Porque esa persona me dijo,
No, pero además yo para ese programa quiero a una vieja más cabrón. Cuando ibas llegando, casi. Pues no, ya digamos que esa era la segunda empresa en la que yo trabajé. Al final del día yo me acuerdo que le pregunté justamente qué significa eso, ¿no? O sea, porque tal vez en mi pueblo eso significa otra cosa, no lo sé. Y evidentemente no supo dar una buena definición o algo que yo considerara una buena definición. No me quedó más que agradecerle al tipo su tiempo y mi dignidad y yo nos levantamos y nos fuimos de esa oficina. Claro. Estoica, debo decir. Sí. Pero bueno, el asunto es que cuando yo salí de esa oficina vino la parte positiva de ese rechazo que yo sufrí. Entonces, yo me acuerdo que le llamé a mi mamá llorando, pero llorando. Mi mamá no me entendía lo que yo le decía de lo que yo estaba llorando. Y entonces me entra una llamada y le digo, mamá, espérame, ahorita sigo llorando, es que tengo que atender esta llamada. Y era una llamada de una persona de Claro Sports. Y entonces, pues me preguntaba esa persona, porque para esto yo ya había tenido una entrevista en Claro Sports previamente, y me preguntaban si podía hacer una suplencia, porque iba a estar de vacaciones una conductora y me pedían una suplencia para un noticiero de Claro Sports. Y yo, bueno, dije, claro que sí, pero por supuesto. Sí. Y de verdad que parece increíble, pero yo colgué esa llamada diciendo que sí, hablaría con el productor y tendría una cita el miércoles, a lo mejor era un viernes y tengo una cita el miércoles. Y apenas cuelgo y me entra otra llamada a mi celular y yo sigo en el trayecto de ese canal a mi casa. Y entonces ahí la llamada era, pero desde Milenio Televisión. Y me pedían también si podía hacer como un demo, porque querían hacer un refresh de lo que hacían en deportes, en la afición en ese momento, ¿no? Te estoy hablando de 2015, hace una década. Y entonces, bueno, yo claro que sí, bueno, cuando me presento, así, para no hacer el cuento más larguísimo, después de esa portazo en la cara, que se no abrieron fue literal, otras puertas. ¿no? Recibí estas 2 llamadas y en las 2 empresas, afortunadamente, empecé a trabajar en febrero del 2015, en esa época, ¿no? Y bueno, a la empresa anterior les di las gracias y me retiré. Insisto, mi dignidad y yo nos fuimos. Por algo pasan las cosas. Y exactamente, es lo que decía mi mamá. Después le marco a mi mamá muerta de risa y le digo, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Y me dice, es que tú eres bipolar, hija. O sea, me acabas de hablar llorando, no te entendía lo que 15 decías, minutos después ya tienes 2 trabajos. Te lo prometo. Entonces, ahí justamente es cuando tú a lo mejor puedes comprender este tipo de frases, ¿no? Por algo pasan las cosas. Sí. También hay que tomar con filosofía los, entre comillas, rechazos, porque sí, claro, ese no puede ser incluso la oportunidad de un mejor sí. Sin duda alguna, ¿eh? Esa es una excelente frase. Y una cosa fue llevando a la otra y, pues bueno, el hoy por hoy. Platícanos del hoy por hoy. Disfrutas tu trabajo, te llevas bien con tus compañeros, estás en el lugar que quisieras estar, estás cumpliendo con tus objetivos, con tus metas. Obviamente todos aspiramos a más en algún momento. ¿Cómo estás ahorita y cuáles son los proyectos futuros? Estoy feliz porque además de que sí trabajo muy cómodamente en Caliente TV, de verdad que no es echarles flores ni es decir cosas por compromiso. Tenemos un ambiente laboral muy, pero muy agradable. La mayoría del equipo, la verdad es que son jóvenes, la mayoría, entonces oscilan entre, pues tenemos veinteañeros y sesentañeros. Y el burro. ¿No? Tenemos de todo, y el burro. Pero burro, le mandamos un saludo al burro. Sí. Pero la verdad es que, digamos, aquellos que están en el día a día, no hablo del talento como tal, sino los que están detrás de cámaras, todos los que normalmente no los vemos, yo digo que Caliente TV ha hecho un muy buen casting, porque de verdad hay un muy buen ambiente laboral, se percibe el gusto, la pasión, el conocimiento también de todos los compañeros, cada quien en su área, la verdad son muy buenos y yo me siento con mucha confianza cada vez que estoy ahí. Trabajo muy cómoda en ese aspecto y además he tenido una oportunidad que para mí ha sido lo máximo hasta el día de hoy, que es ser analista de Champions League. O sea, esto para nosotros como periodistas que estamos buscando, por supuesto,
pues participar, ¿no? De la historia del deporte con los eventos quizás más llamativos o aquellos que se consideran los eventos top, sí, los eventos de élite. Pues bueno, yo he tenido la oportunidad gracias a Caliente TV de estar en el proyecto de Champions League como analista, lo mencionaba, que es una faceta también que he estado desarrollando desde que estuve la temporada pasada con Media Pro, trabajando para beIN Sports. Ya hice el papel de analista con la Liga de Francia. También para Tigo Sports los proyectos eran de fútbol español exclusivamente y también ahí tuve esa participación como analista. Entonces, llegar a Caliente TV desde Media Pro con un poco más de experiencia en esa área, pues me permitió hacer Champions, hacer Copa Italia, también hacer fútbol de Francia, estar ahí muy presente con también las activaciones que tiene la Ligue 1 en México. Entonces, yo creo que este presente y estas oportunidades que hoy tengo, las agradezco muchísimo porque es el camino que yo quería seguir. O sea, no nada más ser una presentadora de un programa y dar la nota o hacer entretenimiento del deporte, sino estar también exactamente en esta otra faceta, como aportando desde mi perspectiva femenina también, al claro, fútbol, que hoy por hoy es el deporte pues más lucrativo, ¿no? Estoy viendo en tu perfil de Instagram que estás en una maestría en el instituto del Johan Cruyff Institute. ¿Qué estás estudiando? No, lo estudié. Este máster, yo hice el máster en negocios y administración del fútbol, se llama. Sí. Que, pues sí, lo imparte el Instituto Johan Cruyff. Yo lo hice en Ciudad de México hace ya un par de años y también eso fue muy positivo porque evidentemente todas estas puertas no se abren si tú no estás capacitado, ¿no? Necesitas capacitarte, necesitas documentarte, necesitas crecer en tu conocimiento también y desarrollar pues tus capacidades, tu talento. Entonces, para mí ese máster me ayudó a ver el deporte desde la perspectiva de negocio, que es algo que luego si te quedas nada más como periodista, como conductor, de pronto muchas puertas, no como las que le conté, o pero como aficionado, muchas puertas sí, se te cierran, ¿no? Como aficionado, exactamente, porque no alcanzas a lo mejor con el debido respeto, pero a comprender lo que hay detrás en la industria como tal, o sea, no nada más en el rectángulo verde, en el deporte. Sí. Entonces, a mí me sirvió bastante este máster, no es hacerle publicidad al instituto ni mucho menos, yo lo aproveché, te sirve también como un buen networking. Tuve la oportunidad de ir al mismo instituto, pero en Barcelona, hacer un seminario allá con gente del Barcelona, del Club de Fútbol Barcelona. Y bueno, como muchas experiencias que enriquecen y que te dan también una perspectiva diferente. Muy bien. Buenísimo. Bueno, vámonos con una sección que se llama De Primera. Jacqueline, has tenido... Cuando me dicen Jacqueline parece que me regañan. Me regaña mi mamá. Jackie, la brecha salarial importante hoy por hoy. Por ejemplo, donde has trabajado, donde trabajas actualmente, ¿hay brecha salarial entre mujeres y hombres? Nos interesa saberlo. Seguramente sí, y te voy a decir una frase de un compañero, un colega que es de uno de los canales grandes, vamos a así decirlo, que un día lo escuché decir esto y dije, ¿qué razón tiene este compañero? Que no les voy a balconear quién fue, pero él dijo, dicen que tú normalmente ganas no lo que te mereces, sino lo que negocias. Entonces, a partir de ahí, yo dije, ¿cuánta razón tiene? O sea, sí, definitivamente. Mira, yo no, te puedo decir que si somos realistas, evidentemente yo, como con mis habilidades y demás, pero no voy a percibir el mismo salario que quizás un Burro Van Ranking, que es tu personaje del día. No por el género, sino por los años de trayectoria. Ahí se mide, ¿no? O que un entrenador que hoy hace de especialista en un programa, ¿no? Un director técnico, un exfutbolista, incluso. Entonces, definitivamente en el tema salarial sí es notorio, pero es notorio en todos los aspectos. O sea, dependerá mucho de cuál es tu función, dependerá mucho de cuál es tu trayectoria, dependerá mucho
son factores que yo creo van mucho más allá del género, porque incluso te puedo decir, eso sí con conocimiento de causa, que en otras empresas donde he trabajado me he podido percatar, porque de pronto no falta quien sea el indiscreto, que como mujer he percibido un salario mayor que algún compañero. Entonces, el tema salarial sí es inequitativo, pero no justifico que así sea, pero creo que sí depende mucho. O sea, yo no me puedo poner a comparar con la trayectoria, como decía, pues de un entrenador o no sé. En ese aspecto yo creo que la lucha va de otra forma. Claro, no, hoy va, por hoy no va en compararte con el compañero. Alguien con tu misma capacidad, alguien con tu misma experiencia del género opuesto podrían estar percibiendo prácticamente lo mismo. O sea, no es por cuestión de hombres y mujeres. Ya hoy en día se evalúa más, o por lo menos la empresa en la que trabajas evalúa más la trayectoria, la calidad y lo que puedes aportar para el proyecto, ¿no? Eso está bien. Creo que se ha avanzado en esa materia, ¿no? Hay jerarquía. Yo creo que acá lo importante es tú también como profesional, como profesionista, tú hombre, tú mujer, porque también de pronto lo sabrá los hombres que no se sientan con esa seguridad de defender lo que consideran que como profesionistas valen, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje más importante, que si tú desde un principio, cuando haces una negociación, estás conforme con eso, una realidad en el ámbito laboral es que desde el principio tienes que estar conforme, porque muy probablemente eso no va a cambiar en mucho tiempo. Entonces, esa recomendación yo les haría. Negocien desde el principio algo que les mantenga pues con una cierta satisfacción, y no que estén pensando que, no, es que el próximo año me van a subir el sueldo. La realidad en México es que eso no pasa. Jackie, ahorita que mencionabas de tu maestría, ¿aceptarías un puesto directivo en algún equipo de fútbol? Uf, me encantaría. Me encantaría, aquí estoy, ya me... Oye, si pudieras escoger el equipo, los colores, ¿para dónde te irías? Bueno, es que, a ver, lo voy a escoger, pero por la calidad de institución que es, ¿no? El proyecto, y además, obviamente, uno sabe, pues, hacia dónde puedes apuntar también tu flecha, ¿no? Entonces, pues, quizás por la seriedad que le ponen a sus proyectos, pues pensaría en los más importantes. Si hablamos del femenil, por ejemplo, que es a lo mejor donde pudiera existir esa posibilidad, pues está ahí un Rayadas, está un Tigres, está un Pachuca, está un América, Chivas, que tiene a Nelly Simón. Ahí sí son buenas las Chivas. Entonces sí, las Chivas sí fueron ahí las primeras campeonas, pero yo creo que en ese aspecto, porque aunque no estoy muy de acuerdo que el fútbol femenil es para las mujeres, ¿no? Para que solo las mujeres lo gestionen, no solo las mujeres lo dirijan, no solo las mujeres estén al mando, pero pues de pronto, si somos realistas, creo que también en este caso es donde quizás en primera instancia se pudiera abrir la puerta, ¿no? Porque en el fútbol, en la Liga MX, pues están las estructuras muy definidas, pero sería una gran y grata sorpresa, ¿por qué no?, tener a mujeres, como en su momento, ¿no?, con Juárez, en sillas de poder en el fútbol varonil también en México. Sí. Oye, Jackie, ¿consideras que para llegar a donde tú estás se tiene forzosamente que cumplir? Digo, sabemos cómo son los medios, la televisión, lo comercial, lo estético. ¿Crees que se tenga que cumplir con un perfil estético en específico para poder lograr lo que tú has logrado? ¿O no crees en eso? Yo creo que la imagen cuenta, es importante, pero cuando he tenido la oportunidad de hablar incluso con estudiantes de comunicación acerca del tema de imagen profesional, para mí la imagen profesional va mucho más allá de lo estético o de cumplir con los estándares de belleza del ojo ajeno, ¿no? Porque a lo mejor lo que para ti es bonito, para el otro no. Pero definitivamente el tener una imagen o proyectar una imagen profesional que va desde ser pulcro, ser congruente. Si tú eres, en mi caso, yo sí soy muy amante del deporte y de los deportes, y me gusta practicarlos, y me gusta conocerlos, y me gusta involucrarme.
y llevo un estilo de vida que creo yo es congruente también con lo que me gusta desarrollar en mi profesión y predicar a través de mi profesión, que es el estilo de vida sano, que va de la mano con el deporte. Bueno, eso es lo que yo procuro, pero es mucho mi visión de la vida y de mi carrera, ¿no? Como periodista. Pero entonces sé también que no es lo único importante y sé que no es suficiente caerle bien al público o que tu apariencia le guste al público. Por eso he hecho un máster, por eso he estudiado idiomas, por eso he hecho mis capacitaciones de análisis táctico de fútbol, por eso estudio el curso de coach de básquetbol. Entonces, Y ahí viene tu primer mundial. busco nutrirme, exactamente, Ya en amén, esta posición, obviamente. desde la sede, exactamente, y como comentarista, o sea, estoy pero esperándolo con ansias, porque ahí también con W Radio, que estoy teniendo participaciones como analista, existe también una posibilidad, ¿no? De hacer algún partido de Copa del Mundo. Entonces, yo creo que sí, la imagen importa, que nadie nos diga que en los medios audiovisuales la imagen no importa, pero la imagen profesional va mucho más allá de lo que a ti, a él o a ella les parezca agradable. O sea, hay que bañarse, hay que oler rico, hay que vestirse bien, hay que tener buen aliento, hay que tratar bien a los compañeros, ser educado, todo eso es imagen, todo eso comunica. Ahora que viene el Mundial, ¿cómo ves a la selección mexicana? Ahora reciente vimos que acaba de ganar su primer, la copa que le faltaba, ¿no? De la Nation League. ¿Cómo ves lo que viene en el futuro para la selección? A mí esa selección que ganó la Nations League me gustó bastante, bastante. O sea, el Vasco Aguirre nos dio, exactamente, nos dio lo que tanto pedíamos, jugar con dos puntas y el asunto de ser un equipo más ofensivo, más vertical, verse agresivo desde los primeros minutos, dinámico, hasta con confianza, con personalidad. A mí me gustó bastante esta selección mexicana de fútbol. Y si vamos también con cómo históricamente a los anfitriones generalmente les va bien en las Copas del Mundo, pues yo de verdad tengo la ilusión de que esta edición del 2026 sea la mejor participación en la historia de la selección mexicana de fútbol, como en su momento en Estados Unidos 94 fue la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ojalá que México pueda trascender en esta Copa del Mundo sintiéndose en casa y sintiéndose también que tiene, yo creo, el material para ser competitivo. Raúl Jiménez, yo creo que se ha ganado el corazón de propios y extraños, ídolo de verdad por su manera de reponerse, o sea, su vida, seguramente pronto la veremos en un documental porque hay un documental de los Wolves, no sé si lo viste, sí. Está muy bueno. Sí. ¿Y qué tal cómo lo quieren? Sí. El cariño que se ganó de la afición a pesar de que ya no siga ahí. Sí. Jackie, eres una más del equipo y prácticamente es un común denominador. Hemos entrevistado 6 colegas tuyos de otros medios, de TUDN, de otros medios, algunos retirados, exfutbolistas, y todos se han mostrado optimistas de lo que pudiera pasar con México en el próximo mundial y pues nos queremos sumar a eso. O sea, yo creo que si como se dice, ¿no? Vibramos alto, sí. En ese aspecto podría pasar algo positivo, vamos a pensar cosas, dijo el Chicharito. Sí. No, hay que hacerle caso al Chicharito, por lo menos en algo, ¿no? Jackie, pues te agradecemos infinitamente esta conversación. Creo que ya logramos conocer un poquito más a la persona y ese es el objetivo, de ir un poquito más allá del juego. Evidentemente hay mucho por delante, hay que aprovechar cada una de las oportunidades que se nos dan. Tú eres un ejemplo de eso. Ahí hay que buscarlas y atraerlas, ¿no? ¿Qué mensaje les darías a aquellas jóvenes, a aquellas mujeres, a aquellas estudiantes de periodismo, de comunicación o de alguna otra materia que quisieran estar como tú? Pues yo creo que fundamental prepararse porque, como dice también por ahí una máxima, las oportunidades te tienen que tomar trabajando y listo, porque si tú estás listo, estás preparado, tienes la confianza de que te da el conocimiento, el saber, pues no te voy a decir que no vas a tener miedo de tener la iniciativa, de abrir las puertas, de solicitar una oportunidad, de competir, pero
lo vas a hacer con una mayor certeza de que vas a muy probablemente obtener el resultado que estás buscando. Entonces, estudia, prepárate, trabaja, no te centres en una sola cosa, especialízate, pero ten también un panorama amplio. El deporte es un universo de opciones, no nada más está, hoy por hoy, gracias al cielo, tenemos también ya liga profesional en diferentes ámbitos, pero también tenemos comentaristas, directoras técnicas, directivas, Presidenta. presidenta en nuestro Árbitro. país, mujeres, exacto, árbitros además muy buenas, ahí vemos a Karen Díaz, por recordar alguna. Entonces, hay muchísimo campo de acción en el periodismo y no nada más hablamos del fútbol, hablamos de todos los deportes. Entonces, es prepararse porque la oportunidad que estás buscando la vas a tener y la única manera de afrontarla y de hacerla tuya es estar listo. Y si estás listo, nadie te va a detener. Pues muchas gracias, Jackie, por aceptar esta entrevista y reitero lo que dice mi compañero, el tener esas ganas de prepararse, esa constancia de intentar las cosas y de no caerse, este es un ejemplo muy, muy admirable y esperemos que muchas personas se inspiren de ti y puedan lograr lo que quieren, que es lo que buscamos un poco en este podcast, ¿no? Entrar más en el tema humano de la persona. Así es, Jackie. Muchas Muchísimas gracias y bienvenida a Morelia, al Estadio Morelos. Aquí tenemos un espacio reservado en un palco de honor para cuando quieras presenciar el ascenso del Atlético Morelia a la primera división. Cordialmente invitada. Cuando haya. Claro que sí, claro que sí. Oigan, yo feliz de la vida, muchísimas gracias. No tengo el gusto de conocer esa plaza, pero sé que es muy buena, muy futbolera. Siento mucho que ahora los cañoneros pues no le estén rindiendo el honor que se merecería al equipo, pero bueno, espero de verdad que pronto tengan fútbol de primera división y que podamos visitarlos. Gracias por la oportunidad de hablar un poquito acerca de mi trayectoria y de mi vida y pues ti. nada, un placer estar con ustedes, Jesús y Félix. Gracias. Igualmente. Gracias. Una linda noche. Gracias. Eso fue Más Allá del Juego. Nos vemos, escuchamos en la próxima. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Bye. Gracias, maravilloso. Adiós, cuídate. Abrazos. Igualmente.